Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios de la guía del Exani 1. El Exani 1, a diferencia del Exani 2 que hemos trabajado en otros videos, el Exani 1 es el examen diseñado por el Ceneval, pero que está orientado a los chavos que van a salir de la secundaria y que van a presentar examen de admisión a alguna preparatoria o bachillerato, ¿de acuerdo? En muchas escuelas de este país. Entonces, también el Exani 1 tiene su propia guía y tiene sus propios ejercicios de práctica, ¿vale? Entonces, el Exani 1 es para ingreso a bachillerato, para que vaya quedando claro y no se vayan a confundir de guía, ¿de acuerdo? Ingreso a bachillerato, ¿vale? Y bueno, el Exani 1 también tiene su parte de pensamiento matemático y pensamiento analítico. Vamos a comenzar esta serie de videos con lo que es el pensamiento matemático. Y la guía interactiva del Ceneval, cuyo link va a venir en la descripción de este video, trae varios ejercicios de práctica, como ya les comenté. El primer ejercicio vamos a ir resolviendo todos, es la realidad, y vamos a tratar de explicarlos, ¿vale? El primer ejercicio de pensamiento matemático dice lo siguiente: ¿cuál es el perímetro de un rectángulo que mide 7x menos 2 y de alto 2x más 8? Muy bien, nos dice aquí el problema que es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que dibujar el rectángulo, ¿sale? Vamos a dibujar un rectángulo, dos lados grandes iguales, dos lados chicos iguales, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué datos nos dan de ese rectángulo. Nos dice que de base mide 7x menos 2, de base mide 7x menos 2, ahí está, y de altura mide 2x más 8, ¿de acuerdo? Entonces de altura mide 2x más 8. Vamos a cambiar de plumón porque este definitivamente ya nos está respondiendo. 2x más 8. Esa es la altura de ese rectángulo. Lo que nos pide el problema es el perímetro, ¿de acuerdo? El perímetro de ese rectángulo. Nosotros sabemos que el perímetro de cualquier figura es la suma de sus lados, ¿de acuerdo? Entonces el perímetro, recordemos que es la suma de lados, la suma de los lados. En este caso son 4 lados los que tiene ese rectángulo. Ahora, si este lado, que es la base, el lado largo, mide 7x menos 2, sabemos que el de arriba también mide 7x menos 2, puesto que miden lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con lo alto. De alto mide 2x más 8 del lado derecho, entonces del lado izquierdo también mide 2x más 8, ¿vale? Entonces, para tener plena conciencia de cuánto vale cada uno de los lados. Ahora sí, los tengo que sumar, ¿de acuerdo? Si tomamos que perímetro se expresa normalmente con la letra P mayúscula, esto va a ser igual a sumar cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo de esta manera: 7x menos 2, comenzando de este lado y yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, 7x menos 2 más 2x más 8, más 7x menos 2 más 2x más 8, ¿de acuerdo? Puedo hacer la suma de esa manera, ¿sale? Puedo hacer la suma de esa manera. También otra manera de hacerlo, y que vamos a llegar al mismo resultado, es tomando en cuenta que este lado y este lado son los mismos, podría multiplicar este lado por 2, ¿de acuerdo? Para tener la medida de los lados largos, del lado largo, de la base, y multiplicar 2 por 2x más 8 para tener la medida de lo alto, y después sumar esos resultados, ¿vale? Puedo hacerlo también de esa manera, entonces lo voy a hacer de esa segunda manera, ¿vale? De todas formas vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, para hacer un poquito más rápidas las operaciones, 7x menos 2, que es la medida de la base, la voy a multiplicar por 2, porque hay dos lados que miden lo mismo, y a eso le voy a sumar
la medida de lo alto, 2x más 8, pero también multiplicada por 2, porque tenemos dos lados altos que miden lo mismo, ¿vale? Y entonces podemos trabajarlo de esa forma. Hacemos las multiplicaciones, cuidado con las leyes de los signos. 2 por 7x son 14x, 2 por menos 2 son menos 4, más 2 por 2x son 4x y 2 por 8 son 16, ¿vale? Recuerden que las leyes de los signos, la multiplicación de signos iguales me da un resultado positivo, la multiplicación de signos distintos me da un resultado negativo. Tengan mucho cuidado con ese tipo de detalles, ¿va? Bueno, entonces, todo esto me va a dar el perímetro como ya lo habíamos platicado hace rato. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Los términos con X se suman o se restan entre ellos y los términos numéricos, es decir, los números, se suman o se restan entre ellos, ¿vale? Porque son términos semejantes. Hay que revisar ese tema si es que no ha quedado aún claro. 14x más 4x son 18x, ¿de acuerdo? Siguen siendo términos con X. Y menos 4 más 16 o 16 menos 4 me da un más 12, ¿de acuerdo? Entonces, el perímetro de este rectángulo expresado en algebraicamente me da un resultado de 18x más 12. Y esa es la respuesta correcta que en su guía está marcada en el inciso D, ¿vale? Si ustedes revisan su guía interactiva, está marcada en el inciso D la respuesta correcta a este ejercicio. Bien, vámonos ahora con el segundo ejercicio de esta guía interactiva, que dice lo siguiente. Vamos a borrar esa parte. Recuerden que si de repente tienen dudas con algún ejercicio, pueden regresarse a este video y revisarlo cuantas veces sea necesario. Bueno, problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el desarrollo de la expresión? Y viene ahí una expresión que es 2r menos 6t al cuadrado. 2r menos 6t al cuadrado. Ajá. Quiero que se den cuenta que tenemos que desarrollar este problema, es decir, a cuánto equivale o cuánto me da de resultado esta operación. ¿Ok? Hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de las dos formas probablemente más conocidas y que a ustedes les pueden ayudar. Primero, la forma larga, ¿ok? La forma larga. La forma larga, para eso yo tengo que recordar que una cantidad, porque todo esto que está aquí adentro del paréntesis se considera una sola cantidad, ¿ok? Una cantidad que está elevada a un exponente, que en este caso es un exponente cuadrado, me indica que esta cantidad yo la tengo que multiplicar por sí misma lo que me dice mi exponente. En este caso es un exponente 2. Por lo tanto, entonces, me está dando a entender que esta cantidad la tengo que multiplicar por sí misma dos veces. Es decir, 2r menos 6t elevado al cuadrado es lo mismo que 2r menos 6t que multiplica a 2r menos 6t. ¿Vale? Dos veces, porque así me lo indica el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, como es una multiplicación de un binomio, porque son dos términos aquí, por otro binomio, ajá, como es una multiplicación, pues lo que hago es, como dice la expresión o la operación, pues tengo que multiplicar, ¿verdad? Tengo que multiplicar este término por este mismo término por este mismo término por este y este mismo término por este. Cuidado, cuidado obviamente de los signos, ¿verdad? Y de las multiplicaciones. Por eso es importante que a estas alturas se sepan las tablas de multiplicar al derecho y al revés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos tenemos que dedicar a hacer multiplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener lo siguiente. 2r por 2r son 4r cuadrada, ¿ok? 2 por 2 son 4, más por más es más, y r por r es r cuadrada, porque recuerden que cuando se multiplican letras, que son obviamente la misma letra,
los exponentes de esas letras se suman. Aquí la R tiene exponente 1, aunque no esté escrito. Y aquí esta R también tiene exponente 1, aunque no esté escrito. Entonces, 1 más 1 me da un exponente 2, que es el que va en el resultado, ¿de acuerdo? Cuidado con ese tipo de detalles. Luego, esta multiplicación pues ya la hice, entonces la borro. ¿Ok? Ahora voy a multiplicar 2R por menos 6T. Más por menos da menos. 2 por 6 son 12. Y R por T, como son letras diferentes, se colocan una delante de la otra en estricto orden alfabético. Ajá. Por eso va primero la R y luego va después la T. ¿Vale? Entonces esta multiplicación también ya la hice. Borro esta línea. ¿De acuerdo? Ahora voy a multiplicar menos 6T por 2R. Menos por más da menos. 6 por 2, 12. T por R, pues es R por T. Acomodándolos alfabéticamente, ¿vale? Entonces ya hice esta multiplicación, la borro. Y finalmente me queda multiplicar menos 6T por menos 6T. Menos por menos me da más. 6 por 6 son 36. Y T por T, aquí sí los exponentes los puedo sumar porque es la misma letra, entonces me quedaría T al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero no he terminado mi ejercicio, ¿ok? Ya hice las multiplicaciones que tenía yo que hacer, pero me falta reducir los términos semejantes, ¿de acuerdo? Los términos semejantes, como bien recordarán, son aquellos que tienen la misma parte literal, las mismas letras, y esas letras tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, aquí puedo ver que este término y este son semejantes porque tienen la misma letra y esas letras los mismos exponentes. Estos números de aquí podrían ser distintos o podrían ser iguales, como este caso, pero lo que me importa para saber si son semejantes o no son las letras y sus exponentes, ¿ok? Eso es lo que me define si son semejantes o no. Bueno, ya que aclaramos que estos sí son semejantes, vamos a reducir. 4R cuadrada pues no tiene ningún término semejante, entonces pasa así tal cual. ¿Y qué pasa con los términos semejantes? Recordarán que los términos semejantes se suman o se restan, ¿de acuerdo? En este caso es menos 12 menos 12. Es una suma de dos números negativos que me da menos 24 RT. En la reducción de términos semejantes, las letras no cambian, siguen siendo las mismas, ¿de acuerdo? Y finalmente más 36T cuadrada, que tampoco tiene términos semejantes. Entonces, el resultado de esta operación, de este binomio elevado al cuadrado, es 4R cuadrada menos 24RT más 36T cuadrada, ¿de acuerdo? Ahora, este es el método largo, ¿ok? Este es el método largo que pueden utilizar si es que no se acuerdan del método corto del que ahorita les voy a platicar, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuál es el método corto? El método corto es un poquito más práctico y más fácil, ¿ok? Para eso yo tengo que identificar qué tipo de operación tengo que resolver en mi ejercicio. Ajá. Si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas, se darán cuenta que esta expresión, que esta operación que yo tengo aquí, es algo que se conoce como un binomio al cuadrado. ¿Y cómo identifico un binomio al cuadrado? Como su nombre lo indica, un binomio son dos términos que pueden estar restando o que pueden estar sumando, pero son dos términos que ambos están elevados al cuadrado. Por eso se llama binomio al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando se tiene un binomio al cuadrado y lo tengo que resolver? Quiero saber cuánto es su resultado. Para eso me tengo que acordar de una formulita que seguramente me contaron o me explicaron en la secundaria, que me dijeron, mira campeón, si tú tienes un binomio al cuadrado, ajá,
si estás sumando tu binomio al cuadrado, tú puedes resolver ese binomio siguiendo la regla siguiente. Ajá. Primer término al cuadrado más el doble de la multiplicación del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esta regla se aplica siempre y cuando aquí sea un binomio o sean dos términos que están sumando. Pero cuando son dos términos que están restando, como es el ejemplo que tengo aquí, ajá, de esta manera, que ese es el que vamos a utilizar ahorita, pues la regla es primer término al cuadrado menos el doble de la multiplicación del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Si yo me aprendo estas reglas y las sé desarrollar, puedo resolver este ejercicio, es decir, puedo llegar a este mismo resultado en menos tiempo. Ajá. Por eso es importante que si aún no se las han aprendido, sea el momento correcto para aprendérselas. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso voy a utilizar esta expresión. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo una resta, tengo un binomio de dos términos que se están restando. ¿De acuerdo? Entonces, A y B. A es el primer término y B es el segundo término, ¿ok? No tomo en cuenta el signo porque el signo ya lo estoy contemplando en los resultados, ¿de acuerdo? Entonces el signo queda totalmente fuera de la elección de A y de B. Estos son los signos finales de mi operación, de mi resultado, ¿de acuerdo? Entonces pónganse muy truchas ahí. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Si esto es A vale 2R y B vale 6T, y voy a aplicar la fórmula, entonces desarrollar 2R menos 6T al cuadrado, que es la operación que me puso el examen, es igual a A cuadrada, es decir, 2R al cuadrado menos 2 por A, que vale 2R, y por B, que vale 6T, ¿ok? Más B cuadrada, pero B vale 6T y lo voy a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo voy a resolver ahorita y es muy fácil de resolver. Ajá, ¿por qué? 2R elevado al cuadrado, pues lo que hago es elevar al cuadrado el 2 y también la R. 2 al cuadrado son 4, 2 por 2 son 4. Y R al cuadrado pues es R cuadrada. Luego aquí es una multiplicación de estas tres cantidades, ¿ok? Menos por más da menos y menos por más da menos, entonces va a seguir siendo menos aquí. 2 por 2 son 4 y 4 por 6 son 24. R por T, RT, ordenados alfabéticamente, y más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, y T al cuadrado, T cuadrada. Y como verán, me da el mismo resultado que con el primer método. La diferencia de utilizar estas fórmulas de binomio al cuadrado cuando tenemos un binomio al cuadrado es que el resultado ya me lo da reducido. Ya no tengo necesidad de reducir términos semejantes como lo hice en el primer método, ¿vale? Entonces, de alguna de las dos formas ustedes pueden resolver un binomio al cuadrado, ya sea de la forma tradicional multiplicando un factor por otro factor y después reducir términos semejantes, o bien utilizando alguna de las fórmulas para desarrollar un binomio al cuadrado de una manera más fácil y práctica. Pero en cualquiera de los casos, si lo hacen correctamente, van a llegar al mismo resultado, que en este caso es 4R cuadrada menos 24RT más 36T cuadrada, que en su guía está marcada en el inciso C como respuesta correcta, ¿vale? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a continuar con otro ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con otro ejercicio. Ahí está. Vamos a borrar esto de aquí. Recuerden que es importante que estudien todos los días, mínimo 3 horas diarias, aunque parezca un poco pesado, pero eso los va a hacer
habilidosos para poder resolver su examen de manera exitosa y poder ingresar a la preparatoria que hayan elegido, ¿vale? Entonces vámonos con el problema número 3. El problema 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de factorizar la expresión? Ok, viene una expresión y me pide que tengo que factorizar. Factorizar y viene la expresión menos x cuarta, menos x a la cuarta potencia, más 25 x cuadrada. ¿Ok? Menos x cuarta más 25x cuadrada. Lo primero que tengo que observar es que tengo dos términos, ¿ok? Recuerden que un término se separa de otro por un signo más o por un signo menos. En este caso, este signo más me separa el término negativo, que es menos x cuarta, y me separa el término positivo, que es 25x cuadrada. Me pide el problema factorizar, ¿ok? Me pide el problema factorizar. La factorización es una manera de descomponer una suma o resta de términos en factores. Y hay diferentes maneras de factorizar una expresión, ¿ok? Hay diferentes formas de factorizar una expresión. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado porque deben de revisar también las opciones de respuesta, ¿ok? Fíjense bien, en este caso son dos términos, es lo primero que deben de tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando se tienen que factorizar dos términos? Porque dependiendo de los términos también es la forma en la que factorizan, o el método en el que factorizan. Si tienen, por ejemplo, 3 términos o 4 términos, quizá la factorización no sea la misma, tengan que utilizar otra técnica, ¿ok? En este caso, yo tengo claro que son dos términos los que tengo aquí. Y para factorizar dos términos, yo puedo tener dos formas diferentes a lo mejor de poderlos factorizar. Una de ellas es utilizando factor común, ¿ok? Y la otra factorización, si es que me lo permite los dos términos o el binomio, es que sea una diferencia de cuadrados, ¿ok? Y para eso tengo que revisar mi expresión para determinar si la factorización que voy a hacer va a ser utilizando factor común o utilizando una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que voy a poder factorizar por factor común? Yo tengo que observar mi binomio, mis dos términos, y si hay letras que aparezcan en los dos términos, si hay letras que aparezcan en los dos términos, que se repitan en los dos términos, o hay números que se repitan en los dos términos, o hay algún común divisor, un número común divisor que aparezca o que esté en los dos términos, entonces podré factorizar utilizando factor común. En este caso, yo puedo ver que la letra que se repite en ambos términos es la letra X, ¿ok? Es la letra X. Aquí me aparece X a la cuarta potencia y aquí me aparece X al cuadrado. Cuando los exponentes son diferentes pero es la misma letra, el factor común va a ser esa letra obviamente, pero con el exponente más chico que haya aquí en el binomio. Si aquí tengo exponente 4 y aquí tengo exponente 2, el más chico es el 2, por lo tanto pongo x cuadrada como factor común. Es lo único que se repite en los dos términos, ¿de acuerdo? Porque el 25 no aparece en los dos y tampoco hay un común divisor entre el 25 y el menos 1. Así que solamente x cuadrada es el factor común, ¿sale? Ahora, una vez que escribo el factor común, abro mi paréntesis y entonces para escribir el otro factor, porque este ya sería un factor que es el factor común, para escribir el otro factor, lo que hago es dividir
este término entre el factor común y este término entre el factor común. Si yo divido menos x cuarta entre el factor común que es x cuadrada, ustedes recordarán que menos entre más da menos y x cuarta entre x cuadrada es x cuadrada. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir las letras, sus exponentes se restan, ¿ok? Tienen que acordarse de esas leyes que vieron en la secundaria. Una división de potencias de la misma base, el resultado es la misma base, pero los exponentes se restan. 4 menos 2 me da 2, por eso es que queda menos x cuadrada y es lo que voy a escribir aquí adelante de mi paréntesis, ¿de acuerdo? Luego divido el otro término, que es 25x cuadrada, entre mi factor común, que es x cuadrada, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, más entre más da más, 25 entre 1 son 25. ¿Y qué pasa con las x cuadradas? Como arriba voy a dividir una cantidad entre sí misma, x cuadrada entre x cuadrada me da 1. Y 25 por 1, pues sigue siendo 25. Por lo tanto, el resultado simplemente es más 25. Una cantidad dividida entre la misma me da 1. O como dicen por ahí sus profes, esta cantidad como es la misma que esta, se eliminan porque están dividiendo entre ellas. Se eliminan, se cancelan y nada más me queda el 25. Como lo quieran ver, ¿ok? Más 25. Y ya cierro mi paréntesis porque ya no tengo otro término para poder dividirlo entre mi factor común. Entonces la factorización utilizando factor común me quedaría de esta manera. X cuadrada que multiplica a menos x cuadrada más 25. Pero ¿qué pasa? Revisan sus opciones de respuesta en el examen, en este caso en la guía, y se dan cuenta que en ninguna de las opciones aparece esa factorización. En ninguna de las opciones aparece esta factorización. Entonces, eso significa que esta factorización sí es correcta si factorizamos por factor común, pero la que nos plantea el ejercicio que hagamos en el examen no es una factorización por factor común. Lo que nos está pidiendo en el examen es una factorización por diferencia de cuadrados. Esa es la otra forma de factorizarlo, ¿de acuerdo? Por eso es importante que revisen y que estudien todos los tipos de factorización. Porque si no es de una manera, va a ser de otra. Pero de alguna forma se tiene que factorizar lo que venga en el examen. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir. Esta factorización es correcta, pero no es la que me están pidiendo en el examen. Me están pidiendo diferencia de cuadrados. Y entonces ustedes recordarán que para que yo factorice una diferencia de cuadrados, debo de tener dos términos restando entre ellos. Debo de tener dos términos restando entre ellos. ¿Vale? La diferencia de cuadrados se expresa de esta manera. Un término y otro término que están restando entre ellos y que a ambos yo les pueda sacar raíz cuadrada exacta, ¿ok? Que a la hora de sacarle raíz cuadrada no me genere decimales, sea una raíz cuadrada exacta, ¿vale? Esto es una diferencia de cuadrados. Yo observo mi ejercicio y me doy cuenta que estos dos términos no tienen un signo negativo en medio, es decir, no están restando aparentemente. Aparentemente no están restando, ¿ok? Aquí deben de ser muy observadores y muy cautelosos porque el examen nada más los está poniendo a prueba, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo que nada más los está poniendo a prueba y está jugando con sus sentimientos? Porque esta expresión, menos x cuarta más 25x cuadrada, yo la puedo escribir comenzando con este término y después escribiendo este otro. Es decir, en vez de que sea menos x cuarta más 25x cuadrada, yo la puedo escribir como 25x cuadrada, primero, menos
x cuarta. Es la misma expresión, solamente que cambié el orden de los términos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Dense cuenta que aquí primero escribí el 25x cuadrada y después escribí el menos x cuarta. Pero es exactamente lo mismo. Es como si dijera menos 5 más 3 es lo mismo que 3 menos 5. Ajá, por decir un ejemplo. ¿Sale? Y entonces puedo observar que ya es una diferencia, porque ya es una resta. Se observa claramente la resta. Era diferencia desde aquí arriba, pero de esta manera, si yo lo escribo de esta forma, lo veo con más claridad. ¿Sale? Y tienen que ustedes también ser muy observadores, porque probablemente les puedan poner una diferencia de cuadrados, pero se las pongan desordenada y primero la tienen que ordenar para que tengan claridad a la hora de resolver su ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es una diferencia, sí. Y para que sea diferencia de cuadrados, tengo que poder sacar raíz cuadrada a mi primer término, que es 25x cuadrada, y también a mi segundo término, que es x cuarta. Y entonces reviso, reviso. La raíz, esto pues va a quedar aparte, ¿ok? La raíz de 25x cuadrada, como ustedes saben, raíz de 25 es 5, ¿ok? Y la raíz cuadrada de x cuadrada es x. ¿Por qué es x, profesor? Ah, porque les debieron de haber platicado que cuando tienen una raíz cuadrada y tienen una cantidad elevada al cuadrado, por leyes de exponentes y radicales, como es raíz cuadrada y potencia cuadrada, se pueden eliminar. Son operaciones contrarias y se puede eliminar la raíz y el cuadrado y simplemente me queda la cantidad, que en este caso es x. Por eso es que la raíz cuadrada de x cuadrada me da x y la raíz cuadrada de 25 pues es 5. En otras palabras, tiene una raíz exacta este primer término, que sería 5x. ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada de x cuarta? ¿Qué pasa con esa operación? Ah, con esta operación lo que se hace es lo siguiente. La x va a tener un nuevo exponente que va a resultar de dividir la potencia que tiene adentro, que es 4, entre 2, porque como es raíz cuadrada, abajo tiene que ir un 2. Si fuera una raíz cúbica, entonces abajo iría un 3, ¿ok? Pero en este caso es un 2 porque es raíz cuadrada. Y 4 entre 2 me da 2. Por eso el exponente final de la x es 2. X al cuadrado. En otras palabras, la raíz cuadrada de x cuarta es x cuadrada. También tiene raíz cuadrada exacta. Y sabemos que es exacta porque el exponente final es un número entero. Si me hubiera quedado una fracción en el exponente, entonces no sería raíz cuadrada exacta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en conclusión, ¿es una diferencia? Lo es. Y es una diferencia de cuadrados porque tanto el primer término como el segundo término se les pudo sacar raíz cuadrada exacta, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes recordarán que para factorizar una diferencia de cuadrados, ya que comprobé que sí es diferencia de cuadrados, para factorizar simplemente se escriben dos factores. Esta es la fórmula o la regla, ¿ok? Cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, la regla dice que tengo que formar dos factores, donde en cada uno de esos dos factores vayan las raíces de cada término, de cada uno de los dos términos, la raíz de este y la raíz de este en cada uno de los dos términos, y la única diferencia entre ellos es que uno sea positivo y el otro sea negativo, que aquí haya una suma y aquí haya una resta o una diferencia, ¿ok? Este arreglo se conoce como binomios conjugados, ¿vale? Nada más para su conocimiento. Entonces, esta es como la regla o la fórmula que yo tengo que utilizar para factorizar una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicamos esto en este ejercicio, que es el que tenemos que factorizar, la factorización quedaría de la siguiente manera, y la voy a escribir aquí. Aquí ya va a ir el resultado, ¿sale?
¿Es una diferencia de cuadrados? Sí. Se va a factorizar utilizando dos factores, donde en cada factor va a ir la raíz de mi primer término. Raíz cuadrada de 25x cuadrada, ya quedamos que es 5x. Entonces 5x aquí, 5x acá, ¿ok? Luego, también va a ir la raíz cuadrada de mi segundo término, es decir, la raíz cuadrada de x cuarta, que es x cuadrada. Entonces, x cuadrada aquí, x cuadrada acá, ¿sale? Ahí está. ¿Y qué pasa? Ahora dice que uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, según la fórmula de aquí. Uno es positivo y uno es negativo, ¿de acuerdo? Entonces así es como queda la factorización de 25x cuadrada menos x cuarta. El resultado es 5x más x cuadrada por 5x menos x cuadrada. Si ustedes observan las opciones de respuesta en su examen, hay un inciso que trae esta respuesta, solamente que la trae un poquito desordenada, pero no pasa nada. Ajá. No pasa nada que la traiga desordenada, ¿de acuerdo? No pasa nada que la traiga desordenada. Lo importante es que la traiga, ¿sale? 5x más x cuadrada, ajá, 5x más x cuadrada por 5x menos x cuadrada. Ajá, ahí está, 5x más x cuadrada, 5x menos x cuadrada. La opción que trae la respuesta correcta, la opción que trae la respuesta correcta es el inciso D, ¿vale? Es el inciso D, la opción que trae la respuesta correcta. Les digo, la trae un poco extraña, la trae un poco cambiada, pero es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma. ¿Qué ocurre con esa respuesta que trae? El inciso D trae esta respuesta. Ajá. Trae esta respuesta. Lo único que hace es cambiar estos dos términos. El 5x y el 5x de aquí los marca como negativos. Ajá. Los marca como negativos. Pero es exactamente el mismo resultado. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que practicar la factorización. La factorización por factor común. La factorización de diferencia de cuadrados. Hay que practicar la factorización de trinomios también. ¿Vale? Factorización es un tema muy importante que incluso van a pelear con él en la preparatoria. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguir practicando todo lo que se tenga que practicar. ¿Sale? Ahí está. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el número 4. ¿De acuerdo? Vamos a resolver el problema número 4. Borramos esto de aquí. Borramos esto de aquí. Vale. Problema número 4 dice: ¿cuál es el resultado de la expresión algebraica al suprimir los símbolos de asociación y reducir los términos semejantes? Tenemos esta operación. 2x menos, viene un corchete, dice 4x menos, viene un paréntesis, y luego viene 3x menos y, 3x menos y, cierra el paréntesis, cierra el corchete. ¿Me parece que es todo? Sí. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Este es el ejercicio, ¿vale? Cuando vimos jerarquía de operaciones, debemos de recordar que primero se resuelve lo que hay dentro de los paréntesis o dentro de los corchetes, pero en este caso, como tenemos un corchete abrazando a paréntesis, primero se resuelve lo que hay más adentro, es decir, lo que hay dentro de los paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Adentro de los paréntesis tengo 3x menos y. Es como decir que tengo 3 sandías menos una manzana, porque x y y son letras diferentes.
Entonces yo aquí no puedo hacer esta resta, todavía no la puedo hacer, porque para yo poder restar o sumar tengo que sumar manzanas con manzanas y peras con peras, pero en este caso son manzanas y son peras, entonces no puedo restarlas o no puedo sumarlas porque son frutas diferentes. En otras palabras, son letras diferentes, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? En este paréntesis hay un signo menos que afecta a lo que está adentro de ese paréntesis. Este signo menos que está aquí afecta a estos dos términos, ¿ok? Entonces, para yo poder quitar este paréntesis de apertura y de cierre, para quitar esta pareja de paréntesis, yo tengo que aplicar las leyes de la multiplicación, las leyes de los signos de la multiplicación. Entonces, voy a utilizar el signo menos que tengo aquí y voy a aplicar las leyes de los signos utilizando este menos, este más y luego este menos con este menos. Y ahora sí podré quitar los paréntesis, solamente los paréntesis, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a ir trabajando? Me quedaría 2x menos, abro mi corchete, 4x, todo esto lo copio tal cual está. Y ahora sí voy a trabajar con lo que les platiqué. Menos por más da menos. Ya no pongo paréntesis porque ya estoy aplicando las leyes de los signos. Menos por más da menos 3x. Y menos por menos da más y. ¿Ok? Ya no pongo paréntesis porque ya estoy aplicando las leyes de los signos utilizando este negativo y los signos de estos dos términos. ¿Ok? Menos por más da menos 3x, menos por menos da más y. Ya no pongo paréntesis, cierro mi corchete. ¿Ok? Ahí está. Ahora, recuerden que los paréntesis y los corchetes tienen la misma función, agrupar términos o en su defecto expresar multiplicaciones. En este caso están agrupando términos. Nada más que para no escribir puros paréntesis, pues aquí escribieron una pareja de corchetes y una pareja de paréntesis. Pero la función es la misma, ¿vale? Aquí, para yo poder quitar los corchetes, voy a aplicar nuevamente las leyes de los signos. Así como quité los paréntesis aplicando las leyes de los signos aquí, aquí también voy a aplicar las leyes de los signos, ¿de acuerdo? Hay quienes seguramente ahorita están viendo el ejercicio y van a decir, oiga, profe, pero aquí por ejemplo 4x con menos 3x, sí lo puedo reducir de una vez, me quedaría 4 menos 3, 1, me quedaría 1x o x. Ajá. Hay quienes me van a decir eso. Y sí, en efecto, podría primero reducir esto y luego quitar los corchetes. También es válido y también llegaríamos al mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero yo no lo voy a reducir ahorita. Yo voy a reducir los términos y a sumar, a restar cuando ya no tenga ningún signo de agrupación. Cuando ya no tenga paréntesis, cuando ya no tenga corchetes, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces aquí yo sigo trabajando con estos. Voy a aplicar las leyes de los signos. Entonces 2x menos por más da menos 4x. Menos por menos da más 3x. Y menos por más da menos y. ¿Sale? Ahí está. Ya no tengo paréntesis, ya no tengo corchetes, ahora sí puedo dedicarme a reducir términos semejantes, sumar y restar términos semejantes. Y entonces me doy cuenta que estos tres son términos semejantes, porque son términos con la variable x. 2x menos 4x más 3x. Y haciendo la operación, 2 más 3 son 5. Y 5 menos 4 me da 1. Es decir, me da x. 1x. O simplemente x porque el 1 normalmente no se escribe. ¿De acuerdo? 1x o simplemente x. Y acompaña a esa x el menos y porque no tiene término semejante. ¿De acuerdo? Yo hice la suma de esta manera porque pues para mí es más fácil decir 2 más 3, 5 y 5 menos 4, 1 que decir 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 más 3 me da 1. Llegamos al mismo resultado pero seguramente más de 1
puede entrar en confusión, ¿de acuerdo? La forma de sumar o restar ustedes la definen, pero si la hacen correctamente vamos a llegar al mismo resultado. Entonces ya finalmente quitando paréntesis, quitando corchete, reduciendo términos semejantes, llegamos a la conclusión de que el resultado de esta expresión algebraica que nos plantea en el ejercicio es x menos y. Y esa respuesta está en su examen, en su guía, en el inciso A. En el inciso A está la respuesta correcta a este ejercicio. ¿De acuerdo? Espero que estos videos les sean de utilidad. No olviden suscribirse, compartir los videos. Y bueno, en este momento voy a dejar hasta aquí este video. Vamos a continuar con los demás ejercicios en otros videos. Soy el profesor Oliver. Cuídense mucho y estudien mucho. ¡Ánimo!